Hola a todos, me alegra mucho tenerlos por aquí, espero que se encuentren muy bien. En el video anterior lo que nosotros hicimos fue desglosar cómo el P/E ratio es básicamente esa etiqueta de precio que nos ayuda a identificar si una acción o un ETF está caro o barato en relación a lo que son sus beneficios o utilidades. Hoy lo que nosotros vamos a hacer es llevar ese conocimiento a la práctica. Vamos a explorar diferentes alternativas que se pueden utilizar para armar un portafolio con exposición global, obviamente utilizando ETFs. Y lo más importante es que vamos a comparar lo que son sus valoraciones para que ustedes mismos puedan identificar aquellos activos donde pueden existir oportunidades de inversión. Muy importante, antes de empezar, un pequeño recordatorio, y es que toda esta información es estrictamente educativa e ilustrativa. Como saben, yo soy economista y comparto estos análisis basados en teoría financiera, pero no actúo como asesor financiero certificado ni vinculado a ninguna entidad financiera. Y bueno, como ustedes ya saben, como muchos de ustedes ya saben, el mercado de valores global tiene una cifra de 127 trillion dólares, donde básicamente Estados Unidos representa casi la mitad de ese valor, con 62 trillions, siendo 5 veces más grande que el segundo mercado más importante, que es China. Y obviamente, si uno pusiera todos los huevos en una misma canasta e invirtiera en Estados Unidos, uno se perdería de lo que pasa en la Unión Europea o en los mercados de Japón, de India o de mercados emergentes. Y es por eso que acá es muy importante y donde entra en juego la diversificación. También muy importante es que el mercado de bolsa se puede dividir en lo que son tres grandes regiones. Está la región, obviamente, de Estados Unidos, que es el mercado más importante. Luego sigue la región de los mercados de países desarrollados, excluyendo a Estados Unidos, que se llama EAFE, que es Europe, Australia, Asia y Far East, ¿vale? Donde están básicamente Europa, Japón, Australia, Singapur, etcétera, entre otros. Y por otro lado están aquellas economías que básicamente han sido el motor de crecimiento de los últimos años, donde están los países como China, Taiwán, India, Corea del Sur, Sudáfrica, México, Brasil, entre otros. Ahora, lo que nosotros vamos a entrar a revisar son cuáles son aquellos ETFs que nosotros podríamos utilizar a la hora de invertir en estas regiones de forma individual. Y empezaremos con el gigante, con Estados Unidos. Acá nosotros entraremos a revisar dos formas que son muy populares para poder invertir en este mercado. Está el famoso IBB, que ya muchos de nosotros lo conocemos. Y también vamos a entrar a revisar lo que es una alternativa muy interesante, que es el RSP, que si bien ambos ETFs invierten en las mismas 500 empresas, lo interesante aquí, y se van a dar cuenta, es que lo hacen de forma muy distinta. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el IBB, pero voy a ir mucho más rápido. También les voy a explicar la metodología que voy a estar usando en cada uno del análisis de estos ETFs. Vamos a empezar con una breve descripción de lo que es el ETF, mostrando lo que son las compañías más importantes y los sectores, para luego pasar a lo que serían las rentabilidades. En las rentabilidades yo me voy a enfocar más en lo que es la rentabilidad a largo plazo, que recuerden que Estados Unidos ha sido el mercado que ha entregado los mejores resultados en términos de bolsa en el mundo, pero también yo me voy a enfocar en lo que es el corto plazo, es decir, qué pasó en el 2025 y qué es lo que está pasando de enero hasta la fecha. Que en este momento pues nosotros estamos viendo que es de enero hasta el 17 de abril, cuál es la rentabilidad que ha tenido este mercado para poderlo también comparar con los otros ETFs que vamos a revisar. Luego también revisaremos el tema de la valoración. Como saben, pues Estados Unidos tiene una valoración bastante alta. Vamos a ver cómo vamos a compararla frente a lo que son otros pares, pero básicamente Estados Unidos tiene una valoración, un P/E ratio de 29. ¿Vale? Y por último, revisaremos lo que es el expense ratio, que el expense ratio, acordémonos que esto es un fondo y al ser un fondo cobra una comisión. Hay que tener en cuenta que las comisiones que cobran estos fondos son muchísimo más baratas que la comisión que podría cobrar un fondo de pensiones o un banco por invertir en un producto muy parecido a este. Fíjense que acá la comisión es de 0,03%, mientras que las comisiones que podría cobrar lo que es una institución financiera podrían llegar al 3%, es decir, cobran 100 veces más de lo que pues de lo que uno podría pagar si uno invierte directamente en lo que es este ETF.
Bueno, y continuando con la siguiente alternativa que les traje para poder invertir en el mercado americano, hay que tener en cuenta que este ETF también compra las mismas 500 empresas que el ETF que habíamos revisado anteriormente, pero lo que hace es darle la misma ponderación a todas. Es decir, acá si ustedes se dan cuenta, todas las empresas tienen el mismo peso de 0,22%. Entonces esto hace que también las empresas de tecnología tengan esa misma ponderación. Acá Nvidia, Apple, Microsoft van a tener la misma ponderación que empresas, por ejemplo, digamos del sector industrial o que el sector financiero. Y esto hace que también entre sectores este ETF sea muchísimo más equilibrado. Acá nosotros podemos ver que los sectores más importantes son industriales, el financiero, tecnología y healthcare. Ahora, cuando nosotros pasamos a revisar lo que son las rentabilidades, fíjense que la rentabilidad a largo plazo de este ha sido de 11.4, es una rentabilidad muy buena. Sin embargo, pues ha sido menor a la rentabilidad a largo plazo del anterior ETF del S&P 500. Y esto es porque básicamente como este ETF no le está dando una ponderación tan grande a tecnología, este no se ha podido favorecer del crecimiento que ha tenido la tecnología en lo que ha sido los últimos años. En lo que ha sido el corto plazo, este ETF en el 2025 tuvo una rentabilidad de un 11.25%, pero algo a tener en cuenta es que la rentabilidad de este año, desde enero del 2026 a abril del 2026, este ETF ha tenido una rentabilidad de 6.39% versus un 4.4 que tuvo el anterior ETF. Es decir, este ETF ha tenido un mejor rendimiento este año versus lo que es el par que invierte en lo que es la ponderación normal del S&P 500. También otra cosa muy importante es su valoración. El P ratio de este ETF es básicamente de 20.4. Esto significa que técnicamente este ETF está más barato que el anterior que estábamos revisando. Y por último, también a tener en cuenta el expense ratio de este ETF, si bien es más alto que el anterior, de todas maneras sigue siendo bajo, sigue siendo menos del 1%, es del 0,20%, así que también es una alternativa que se podría usar para poder invertir en el mercado americano. Y en este cuadro resumen, lo que ustedes pueden encontrar son otras alternativas para poder invertir en lo que es el mercado americano. Acá yo les traje lo que es otro ETF, que es el VOO, que es muy similar a lo que es al IBB, pero este ETF lo hace o lo construye Vanguard. Tiene una comisión que es la misma del IBB y lo que hace es replicar el comportamiento de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Por otro lado, está el VTI, que es un ETF que lo que hace es invertir en todo el mercado de bursátil de los Estados Unidos, que incluyen 3.500 empresas de las que son las empresas de gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización. Y aquí yo lo que voy a hacer es saltarme al cuarto ETF, que es el IWM. Fíjense que este tiene un P ratio más bajo que sus pares, ¿no? Esto hace que este ETF esté técnicamente más barato que los demás. Y lo que hace este ETF es replicar el comportamiento de las empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos. Ahora salgamos de Estados Unidos y entremos y miremos lo que son los mercados desarrollados. Acá el protagonista va a ser el IEFA por el tema de lo que es la comisión que él cobra. Van a ver que es muy baja. Y pues básicamente esta es una forma de invertir en economías maduras que básicamente pues vimos en el mapa del slide 3, pero obviamente retirando a lo que es el mercado americano. El IEFA aquí básicamente lo que hace es darnos exposición a 2.600 empresas en Europa, Japón, Reino Unido, Australia, entre otros. Yo acá me voy a ir a lo que es la distribución de países. Fíjense que el país principal acá en el que se concentra la inversión de este ETF, que en un 24% es Japón, y es que recordemos en el slide 3 que el tercer mercado más grande después de Estados Unidos y de China es Japón. Acá también a tener en cuenta, la tecnología tiene un peso menor, ¿no? Del 8,48%, mientras que acá lo fuerte son los sectores de financiero, industriales y de healthcare. Acá nosotros también podemos ver como empresas líderes, por ejemplo, digamos, del sector de farmacéutico, como lo es Roche, AstraZeneca,
Novartis, y también empresas de lo que es el sector financiero, como este banco HSBC, y también vemos empresas del sector industrial, como lo son Siemens y Toyota. Aquí a tener en cuenta algo, ¿no? Y es que en el largo plazo, este ETF ha tenido una rentabilidad menor a los anteriores ETFs que habíamos revisado, es una rentabilidad de lo que es el 8%. Sin embargo, recordemos que rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras. Y en lo que es el corto plazo, que pasó en el 2025, fíjense que en el 2025 este ETF tuvo una rentabilidad de un 31% frente a un 17% más o menos que tuvo el ETF que invierte en el S&P 500. Es decir, a estos mercados les fue mucho mejor que a Estados Unidos en lo que fue el 2025. Y no solo eso, cuando nosotros entramos a revisar la rentabilidad que ha tenido en este año, ¿no? De enero a abril, este ETF ha tenido una rentabilidad de un 8% frente a un 4% que ha tenido el ETF que replica el comportamiento del S&P 500. Además, cuando hacemos la comparación de lo que es el P/E ratio, fíjense que acá nosotros podemos ver que este se encuentra en un nivel de 18 frente a un 26, 28 que estaba el mercado de los Estados Unidos. Y además a tener en cuenta el expense ratio, la comisión que cobra este ETF, también es baja. Y aquí lo que yo les quiero mostrar es que si quieren explorar más, hay otros ETFs como el VEA de Vanguard, que también pues básicamente es el más barato en términos de la comisión, e incluye a Canadá, pero excluye a lo que sería Corea del Sur. Y acá lo interesante a revisar es que pues todos estos ETFs mantienen niveles entre un 17 y un 19, comparado con el 26, 28 que estábamos viendo en el S&P 500. Es decir, estas regiones se ven mucho más atractivas en términos de valoración para diversificar. Y bueno, obviamente no podemos dejar de lado el motor de crecimiento del futuro, lo que son los mercados emergentes. Aquí nosotros vamos a hablar del IEMG, que es un ETF que invierte en mercados emergentes, pero tiene una concentración más grande en lo que son las economías emergentes de Asia. Y por otro lado está el ILF, que concentra su inversión en lo que son el crecimiento de las empresas que se encuentran en América Latina. Y cuando entramos a revisar lo que es el IEMG, este ETF abarca 3.000 empresas en mercados emergentes. Y aquí, obviamente, los mercados que mandan son el de China y Taiwán. Fíjense que entre los dos tienen un peso de un 45%, y es por eso que nosotros empezamos a ver que las empresas más importantes de este ETF son aquellas empresas que se encuentran en estos países. Por ejemplo, digamos, está Taiwan Semiconductors Factoring, que es una de las empresas clave para la manufacturación de chips que se necesitan para la inteligencia artificial. Está Tencent, está Alibaba, que son también empresas muy importantes en términos de tecnología en China. Incluso está Samsung, que es una empresa surcoreana, también muy importante para el sector tecnológico. Acá, como se dan cuenta, yo les he hablado mucho de lo que es la tecnología, y la tecnología acá también tiene un peso muy importante, tiene un peso de un 26%. Recordemos que en Estados Unidos la tecnología tenía un peso más o menos como de un 35%. Entonces, si bien acá la concentración que tiene este ETF en tecnología es menor, tengamos en cuenta que es el sector más importante. Luego después viene el sector financiero y el sector de consumo discrecional. Hay una cosa muy importante que también tenemos que tener en cuenta acá, y es que si bien el sector tecnología acá es el más importante, nos vamos a dar cuenta que la valoración de este ETF es menor. Eso significa que las empresas de tecnología de lo que son estos mercados emergentes están cotizando a unos precios más atractivos que las empresas de tecnología de Estados Unidos. Pero regreso acá con lo que son las rentabilidades. A largo plazo, cuando nosotros entramos a revisar, este ETF, al igual que el ETF de mercados maduros desarrollados que revisamos anteriormente, tienen una rentabilidad muy similar del 8%.
y es porque básicamente Estados Unidos en los últimos 10 años fue el mercado que tuvo mejores rendimientos. Sin embargo, en lo que ha sido el corto plazo, en el 2025, este ETF también tuvo un rendimiento por encima del 30%, que lo pone por encima del rendimiento que tuvo los Estados Unidos en el 2025. Y no solo eso, también la rentabilidad de enero a la fecha, ¿no? A abril, ha sido de un 8% versus lo que fue esta rentabilidad más o menos, si no estoy mal, era de un 4 o un 6% que ha tenido Estados Unidos. Este ETF ha tenido, o lo que son los mercados de esos países, ha tenido un rendimiento mayor en lo que ha sido el 2025 y el inicio de este año. Y como les comentaba también anteriormente, lo que es la valoración, ¿no? La valoración de este ETF también se encuentra, está técnicamente más barato que las valoraciones de Estados Unidos. Este P/E ratio está en 18 y esto se debe a que básicamente, si bien lo que es el sector tecnológico tiene un peso muy importante, las empresas en lo que son estos mercados tienen mejores valoraciones. Por último, tener en cuenta el expense ratio es demasiado bajo, es de 0,09%, así que también es una buena alternativa para poder incluirla en un portafolio. Finalmente, entraremos a revisar lo que es el ILF, que básicamente se enfoca en las 40 empresas más grandes de América Latina. Este ETF está dominado por Brasil, que es el país más importante de la región. Este tiene una ponderación en este ETF de un 56% y luego viene México con un 26%. Ahí le toca una pequeña tajada a Colombia con un 2,20%. Cuando entramos a revisar lo que son los sectores, podemos ver que el sector financiero tiene un peso de un 40% y es por eso que el top de las 3 principales compañías que se encuentran en este ETF son bancos. Ahí nosotros podemos encontrar lo que es Nubank, que es un banco brasileño que tiene el CEO es colombiano y ha tenido muy buen performance, le ha ido muy bien en los países que ha empezado a competir, donde son Brasil, Colombia y México, y actualmente también entró a lo que es el mercado americano. También está pues Vale e Itaú, que son bancos, pero no hay que dejar de lado el siguiente sector que es muy importante para este ETF, que es el sector de materiales. Acá nosotros podemos encontrar lo que son las empresas del sector energético, como petroleras, o también empresas de minería de cobre, que son también muy importantes en Chile. En términos de lo que es la rentabilidad a largo plazo, el promedio de los últimos 10 años es muy similar a la rentabilidad que han tenido los países emergentes de Asia y los mercados desarrollados, excluyendo a Estados Unidos. Sin embargo, en lo que ha sido la rentabilidad en el corto plazo, en el 2025, este ETF tuvo una rentabilidad de un 52%. Y no solo eso, en lo corrido de enero a abril de este año ha tenido una rentabilidad de un 23%. Entonces, si nosotros nos vemos y comparamos lo que son estas dos últimas rentabilidades, la del 2025 y 2026, se darán cuenta que son superiores a las rentabilidades de los ETFs que hemos revisado en toda esta sesión. Y es que acá ustedes tienen que considerar que en términos bursátiles el mercado de Latinoamérica es pequeño frente, o sea, uno lo compara con Estados Unidos o los mercados desarrollados y Asia, ¿no? Y debido a esa baja capitalización que tiene, cuando salen flujos de capital de Estados Unidos e ingresan a lo que es nuestra región, América Latina, generan esos movimientos al alza muy fuertes. Por el contrario, cuando esos flujos se retiran, la presión de venta suele también generar caídas igual de agresivas. Entonces, por eso que nosotros acá en el gráfico podemos ver que este ETF pues es bastante volátil. Muy importante también a tener en cuenta, y es que el P/E ratio es de 13,30. Es mucho más bajo de o básicamente es el P/E ratio más bajo que nosotros hemos podido ver dentro de los ETFs que hemos revisado en esta sesión. Pero obviamente hay que tener en cuenta que esta baja valoración viene acompañada del propio riesgo que expone esta región de América Latina. Por último, el expense ratio, si bien es más alto que el de los otros ETFs que revisamos, está por debajo del 0,5%, así que aún está bastante competitivo. Aquí ustedes pueden encontrar otras opciones para poder invertir en lo que es el mundo emergente. Se puede considerar lo que es el VWO, el SPAM o este SCHE. Lo importante tener en cuenta aquí es que el P/E ratio de lo que son estos mercados, estos ETFs, perdón, está entre un 17 y un 18, dándonos un margen de seguridad mayor
que el que puede ofrecer el mercado estadounidense. Y quiero darles las gracias si llegaron hasta aquí. Espero que este recorrido les haya servido para darse cuenta que existen diferentes vehículos de inversión que ofrecen exposición al crecimiento de las empresas más importantes a nivel global, además de darse cuenta de lo que son las valoraciones de cada una de estas regiones y poder identificar oportunidades que ustedes puedan agregar a lo que son sus propios portafolios. Recuerden que diversificar no solamente es comprar muchos ETFs, sino que es comprar en diferentes regiones y a precios también muy sensatos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo video.